Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quería comentarles un par de cosas que me parecen importantes, que además siento que todo el mundo está hablando al respecto, pero de una forma, digamos, partidaria o de forma separada, descoordinada, ¿no? Y quiero empezar por las medidas que sugieren los gobiernos o el OMS, etcétera, ¿no? Las entidades encargadas de sugerir estas medidas preventivas. Entonces, la cosa es que hay que, creo, saber diferenciar cuáles de estas medidas son pertinentes al caso, o sea, tienen alguna utilidad en una pandemia, digamos, eh, y qué otras medidas no tienen ninguna relación con la pandemia y son más bien efecto de, en el mejor de los casos, de la ignorancia, supongo que a veces también premeditado, y esta división que hay entre posturas, ¿no? Porque no solamente son las medidas, sino son el hecho de si uno adopta estas medidas o no, ¿no? Porque hay claramente una razón más para dividir a las personas, no me refiero en este caso a separarlas físicamente por la distancia, ¿no? Y las familias mismas, sino al hecho de dividir las opiniones en algo tan importante que no debería estar dividido, y sin embargo hay casos suficientes que sugieren esta división o que promueven esta división por el mismo hecho, en muchos de los casos, de la insensatez de la medida, ¿no? Qué tan acertada es una medida depende obviamente de muchos factores, de cuándo se implementa, en dónde se implementa, cómo se implementa, qué capacidad tiene esa sociedad donde se pretende implementar para asimilar y acatar esas instrucciones o esas órdenes, dado el caso, ¿no? Entonces es un caso, si bien debería ser general, la instrucción debería ser la misma en todas partes, no lo es, todo lo contrario, porque supongo que debería ser innecesario hacer la acotación y decir cosas como que en la India o en México o en el Perú hay circunstancias y situaciones diferentes a las que hay en Finlandia, en Suiza, en España mismo, en Italia, ¿no? Que están a un costado del otro, y sin embargo la situación es completamente diferente, y es diferente, ya que he tocado el tema casualmente, por ejemplo en este caso, ¿no? Italia, Suiza, están uno al costado del otro, ¿no? Y no es que Italia tenga el peor sistema de salud, tiene uno de los mejores sistemas de salud, ¿no? Sin embargo, el pueblo, la gente, los italianos, ¿no? No tienen la misma disciplina social que tienen otros países, algunos países asiáticos, algunos países norte-europeos. Entonces, esto también es un factor súper importante que demuestra no es solamente la infraestructura y la capacidad del gobierno mayor o menor o inexistente de implementar medidas coherentes a tiempo, sino la capacidad que tiene la gente de seguir estas medidas, ¿no? Con lo cual tiene que contar el gobierno, o sea, el gobierno debe saber, ¿no? a qué pueblo se está enfrentando, suponiendo que tiene algún interés y está informado, ¿no? Porque también hay casos como el caso de Trump, que vamos a dejar de lado si es por ignorancia absoluta, estupidez total, ambas cosas o muchos otros factores más, porque voy a tratar de evitar la especulación, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? Que es la separación de ideas en este caso, ¿no? Hay un caso especial que me llamó la atención desde ayer o desde que lo noté, ¿no? Es sobre las playas concretamente, ¿no? Entonces, más allá de lo que diga el sentido común, la comprobación científica inexistente realmente, porque para poder hacer esto pues demora un tiempo, estudios que no hay realmente, ¿no? Suponiendo que es un virus particular, además que nadie conoce, por lo tanto poder pretender decir que hay un estudio que certifica tal o cual cosa a estas alturas es simplemente aire caliente, ¿no? Pero más allá de eso, utilizando el sentido común, uno podría pensar, ¿no? Si uno todavía piensa, y eso no quiere decir que esté bien o mal, o que el hecho de que uno piense te va a llevar a la conclusión correcta, porque uno puede pensar equivocadamente y puede equivocarse pensando correctamente, ¿no? Entonces, eh, el hecho es que el sentido común a mí personalmente, y esto lo digo a título personal, no pretendo profesarlo ni mucho menos, ¿no? Hay una cosa que se llama dilución. Entonces, en el peor de los casos en el cual este virus sobreviva en una solución de agua salada,
¿no? Lo cual es ya de por sí bastante improbable. El efecto de la dilución va a hacer que sea prácticamente mínimo, a menos de que se estuvieran bañando en una playa, no sé, en un par de metros cuadrados, 10.000 personas, pues probablemente esa agua tenga un nivel de contaminación medible, mesurable, ¿no? Pero ¿a qué voy? Nuevamente a la mecánica, a la idiosincrasia de los pueblos, la capacidad del gobierno. Acá, por ejemplo, en el caso suizo, donde la gente es de por sí muy educada en todo el sentido de la palabra, ¿no? Muy educada, ¿no? Sabe cómo manejarse en una sociedad, hay un orden increíble y las prohibiciones están por todos lados, ¿no? O sea, en Suiza el control estatal está por todos lados y no se siente tanto, no se siente tanta diferencia porque en Suiza de todas maneras a las 6 se cierran las tiendas, a las 7 la gente está en su casa, a las 9 se apaga la luz, ¿no? Y nadie hace ruido. Y no te puedes bañar después de las 10 de la noche, te dicen de qué color pintar tu casa, entonces es una sociedad que ya está controlada, ¿no? Tiene obviamente a cambio ciertas libertades, ¿no? Y es lo mismo que se da en el caso asiático, ¿no? En aquellas sociedades, en el caso asiático, que tienen ese nivel de control, de disciplina, ¿no? Que son varias. Entonces hay que saber diferenciar, que no es el caso general en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Son algunos países que se pueden dar, entre comillas, ojo, entre comillas grandes, ese lujo de mantener cierto nivel de normalidad, si se quiere, ¿no? Ya que en el caso de Suiza, por ejemplo, ríos, lagos, no existe el tugurio, no existe el aglutinamiento, ¿no? De gente, la concentración masiva de gente. Entonces eso hace las cosas mucho más fáciles y da oportunidad de salir a montar bicicleta o caminar por el río, porque básicamente la siguiente persona, si es que hay alguna, está a 200 metros, ¿no? Ahora, esto obviamente tiene dos lados y yo no estoy sugiriendo salgan o no salgan. En mi opinión, si la quieren saber personal, ahorita no debería salir nadie a ningún lado. Es más, ya que brevemente tocando este tema, si algo se puede sacar desde mi punto de vista y es casi gracioso de esto, es no salir, no salgamos nunca más, en el sentido de no volvamos a esa normalidad, ¿no? A esa, entre comillas, normalidad anterior que es anormal, ¿no? Está bien las cosas como están ahorita en el sentido de este tipo de renovación, de renacimiento general, de replanteamiento de las cosas. Eso es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, si es que algo bueno se va a sacar de lo malo, ¿no? Entonces, y claro, yo no quiero ser radical en ninguno de los dos lados. Me parece que hay que usar la inteligencia, ¿no? O sea, salir con discreción, que se le dice, ¿no? Y hay muchas formas de hacer eso, tanto en sociedades organizadas como en sociedades no organizadas, ¿no? O sea, se implementa de formas diferentes, pero el objetivo es básicamente el mismo. El objetivo claro es pensar nuevas formas, que en realidad no hay que pensarlas, porque ya han sido aplicadas durante miles de años, ¿no? O sea, hay una historia humana rescatable de buen comportamiento, aunque suene contradictorio, ¿no? Sobre todo en las culturas antiguas, en nuestras culturas autóctonas, de cómo se convive con el planeta, ¿no? Qué cosa es bueno, qué cosa no es malo. Y a estas alturas una de las cosas que estará clarísimo es que las ciudades, que eso siempre lo he dicho, las ciudades por sí, con ciudades me refiero a cosas masivas, ¿no? Nueva York, Milán, Lima, no son buenas. O sea, eso no es solamente, son una bomba de tiempo. Así de simple, ¿no? Porque se van a autoeliminar tarde o temprano. En casos como Lima, la simple falta de agua en cualquier momento, o sea, es cuestión, no es una pregunta de si es que va a haber falta de agua, es una pregunta de que la va a haber y no, y más allá de que el agua en sí se acabe, que es lo que va a pasar porque se la están acabando, me refiero al agua del subsuelo, porque se pueden utilizar tecnologías que deberían de utilizarse hace ya décadas, ¿no? Para desalinizar el agua, sobre todo en el caso de Lima, que está al costado del mar, bla, 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 ¿no? O sea, hay falta de intención, falta de inteligencia, no es falta de tecnología ni falta de dinero, es falta de intención e inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que darse cuenta de estas cosas. La sociedad como en su forma actual es una bomba de tiempo por donde la vea, ¿no? Entonces, volviendo a estas medidas, a lo que voy, porque son muchas, ¿no?
es simplemente tener el criterio y la inteligencia de poder diferenciar qué medidas están siendo aplicadas con buena intención, con la mejor de las intenciones, dadas las circunstancias las cuales no conocemos con plenitud, ¿no? Para controlar la pandemia, y qué intenciones están y qué acciones o qué medidas están de más, ¿no? O sea, simplemente la única función que tienen es generar un caos mayor aún, porque uno necesita esa capacidad de salir de su casa en algún momento, y hay formas y lugares de hacerlo, donde hay lugares donde es recomendable, hay lugares donde definitivamente no lo es recomendable, y todo eso hay que repensarlo y remodelarlo, replantearlo, ¿no? Y depende finalmente de cada uno de nosotros, o sea, porque las normas finalmente están de más, o sea, desde cualquier punto de vista, lo que hay que replantearse es nuestra actitud como persona, cada uno, cómo vivimos, de qué vivimos, quién produce lo que comemos, qué conlleva esa cadena de producción, ¿no? Qué huecos tiene, ¿no? Entonces, bueno, quería tocar este tema breve. Y también otra cosa que vi hoy día, un post que reposteé de un amigo, ¿no? Tocando un tema del cual honestamente no conozco profundamente, porque es algo que se publicó en Caretas, pero yo no leo Caretas, pero he leído el post de mi amigo, sé a dónde va, a qué está yendo. Ni siquiera voy a tocar el tema, ni voy a decir ningún nombre, pero lo posteé y otra persona lo reposteó, ni siquiera volteando el texto, simplemente con su punto de vista, ¿no? Y en este caso se trataba de arte, y me da una especie de entre risa y pena, porque es el punto de vista de alguien que no necesariamente es apreciativo, ¿no? Tiene una conexión directa con el arte, ni mucho menos, ¿no? Y tiene su simple opinión valedera como cualquier otra, ¿no? Sobre el arte en el Perú, el arte en términos muy generales, ¿no? Y evidentemente su opinión es pésima, y los artistas no merecen poder recibir, cómo se atreven a pedir siquiera dinero, ¿no? Y es curioso como un post dedicado precisamente a lo contrario, al reconocimiento del artista como cualquier otro trabajador que ante ciertas circunstancias requiere tanto apoyo como cualquier otro ser humano, esta otra persona voltea completamente la tortilla, ni siquiera voltea, como digo, simplemente da su opinión, que es completamente antagónica, y eso nos lleva nuevamente al tema original, ¿no? O sea, hay medidas, opiniones y posturas que generan este antagonismo, ¿no? Y si bien aquí hay esta clara separación, yo lo que quisiera es ponerle en claro primero, ¿no? O sea, hacer notar, ¿no? Poner en uso el criterio para darse cuenta qué medidas tienen sentido y cuáles no. Y una vez reconocida esta diferencia, ¿no? Después de utilizar el criterio, darse cuenta en las conexiones que hay entre estas medidas y entre cada una de ellas, y su agenda, ¿no? O sea, ¿por qué alguien podría estar implantando esta u otra medida, ¿no? ¿Qué resultado va a tener inmediato, mediano, largo plazo esta medida? Porque no es muy difícil utilizar, por último, la imaginación, ¿no? Si es que no hay mucho fundamento, ¿no? Mucho conocimiento para hacerlo, pero no es difícil, ¿no? Otra cosa que quería mencionar hace unos días es llamar un poco la atención, para bien y para mal. O sea, primero felicitar a la parte de la población que acata las normas. Dicho esto, criticar un poco a la parte de la población que se torna radical, y esto es algo que leí de Daniel Vilches hace poco, que me pareció el artículo más elocuente y uno de los primeros que digamos, no solamente observa, sino interviene en el tema, ¿no? A esta diferencia, esta separación social más marcada aún, ¿no? Que nos dice, bueno, claro, yo me puedo quedar en mi casa porque tengo un montón de papel higiénico y el refrigerador lleno, pero tú no, ¿no? Entonces, si no se considera eso, pues está siendo ciego completamente, más en un país como el Perú, donde la mayoría de gente, ¿no? O sea, en Suiza, pues bueno, si alguien sale de su casa, ciertamente es para dar una vuelta en bicicleta, porque no es que haya escasez de algo acá o falte papel higiénico, ¿no? Pero en el caso de India, ¿no? Perú, México, ¿no? Lugares donde Brasil, ni se diga, ¿no? Con el idiota de presidente que tienen, ¿no? Pero el punto a observar es que en los países tercermundistas no hay este censo real, ¿no? Por no decir que ni siquiera se le da la importancia, porque como todos sabemos, en casos como el Perú, por ejemplo, la gente pues todos los inviernos se muere de frío en Puno, o todos los años se muere cierta cantidad de gente por accidente de tráfico, diabetes, mosquitos, sabe Dios. Entonces,
Y a nadie le importa realmente, a nadie le importa nada básicamente, ¿no? Pero entonces esta doble moral, otra división más, ¿no? Esta doble moral de por qué esto tiene tanta importancia, más allá de por qué la tenga o no, ¿no? O sea, son cosas que hay que considerar, o sea, hacer la autocrítica, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Estoy acatando las órdenes, pero me estoy dando cuenta también de que más allá de que haya un virus o no haya un virus, o sea, una pandemia o no, que no me parece que valga la pena discutir al respecto, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué uso se le está dando a este evento, sea natural o no? Porque, ojo, o sea, yo lo he dicho 1.000.000 de veces, literalmente, ¿no? Las personas que controlan el sistema a nivel mundial hace rato que dejaron de generar eventos, ¿no? Es raro, a veces lo hacen porque, bueno, les da la gana, ¿no? Pero lo que se está haciendo es manejar los eventos que igual acontecen, que son previsibles además, y que claro, se les puede dar y se les da una empujadita, ¿no? Entonces, no es importante si este virus es consecuencia, es resultado de la naturaleza o resultado de otras cosas, ¿no? Lo importante es cómo se aprovecha esto para generar ciertos estados sociales y para obtener ciertas metas sociales, ¿no? Sociales entre comillas, por supuesto, económicas. Entonces, no obviar este aspecto, no tener miedo a que te digan que conspiracionista, porque, o sea, basta informarse un poco y te vas a dar cuenta que cualquier cosa que hace no 10, sino 5 años te decían conspiracionista, hoy es una cosa declarada estatalmente y absolutamente documentada y aceptada por gobiernos, ¿no? Como ejemplo clásico, el chemtrails, ¿no? Lo que echan los aviones en el aire, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta también que dentro del discurso general de este tema o cualquier otro, sobre todo en Facebook, hay este intervencionismo natural y de pronto todos saben todos, pero es evidente que la gente no se dedica a estudiar cosas, se dedica a ver lo que postea cualquier persona y intervenir en el tema, y si el tema es viral, pues interviene más gente, pero no, evidentemente no hay, no llamemos conocimiento, no hay una investigación de semanas, ¿no? Lo cual es absurdo, porque, o sea, en algunos temas vas a tener que investigar bastante más que un par de semanas para poder decir algo más que una opinión, ¿no? Entonces, la cosa se complica ahí, ¿no? Pero hay maneras de informarse, ver fuentes independientes, constatar estas fuentes independientes, al igual que las oficiales, porque el problema es que, uno de los problemas es que las fuentes oficiales están llenas de mentira, no se puede decir de otra forma, ¿no? O llenas de cosas turbias o de doble sentido o simplemente compradas, ¿no? O sea, la academia participa de eso, es algo también que he hablado cientos de veces. Entonces, se tiene que siempre ver las dos partes y tratar de discernir cuál, ¿no? Qué combinación de estas da algo aproximado a la verdad, ¿no? Entonces, en este caso, insisto, me parece que, resumiendo un poco, me parece que hay que mantener la distancia, guardarse lo más posible, ¿no? Y empezar a darse cuenta de que esto es algo que no, con esto quería cerrar un poco la cosa, es algo que no va a cambiar. O sea, estas medidas no es que van a ser permanentes, son permanentes y van a ser más crudas y va a haber más cambios y puede ser que haya sub y bajas y momentos de relajación aparente, precisamente para generar no solamente rebrotes, sino replanteamientos y cosas, o sea, y esto sin intención de generar ningún pánico, más vale que empiecen a pensar otra forma, no en el sentido de en tercera persona, ¿no? ¿Cómo hará la sociedad para hacer? No, ¿cómo voy a hacer yo para realmente poder sobrevivir y ser autosuficiente cuando no exista la sociedad que hasta ahorita existe o esta forma de cosa hasta que ¿no? Porque hay partes en donde la sociedad va a lograr mejorar y refinar las flaquezas que tiene el sistema, porque es posible hacerlo, ¿no? Pero ya es como dicen en inglés, too little, too late, ¿no? Demasiado poco, demasiado tarde. Y sigue sin ser sostenible. Entonces la cosa es encontrar una forma, una transición que va a ser dura y lenta, ¿no? Probablemente demore generaciones, o probablemente no, quién sabe, dependiendo cuánta gente se muera, qué tan rápido, ¿no? O cuánta gente reaccione, qué tan rápido. Pero lo evidente es que hay que encontrar más que otro sistema, otra
Y no es otra, hay que regresar a la forma natural de vivir, es así de simple, ¿no? O sea, la forma más simple es que cada quien haga su pan, como dijo un amigo una vez, ¿no? Con esa idea los dejo y espero que la pasen lo mejor que puedan.